Ok, listo. Entonces decíamos que la regla de tres puede ser de dos tipos, la simple y la compuesta. Oh, Y no que es cuando este. hablamos de la regla de tres simple, tenemos la directa y Aparecerá la siguiente portada. de acuerdo. Cuando una regla de El tres primer es, paso es ingresar a la plataforma, educar. cuando es una compuesta. Por ejemplo, una regla de tres simple es cuando solo tenemos dos entradas. ¿De acuerdo? O sea, tenemos solo dos variables. Y en la regla de tres compuestas es cuando tenemos algunas variables. Nosotros vamos a tratar de hacer siempre como si se tratase de una regla de tres simple para que ustedes puedan notar y sepan dar cuenta de una manera un tanto más fácil. Aquí me dan una ubicación de signos de menos más y más menos, que más o menos es una de las partes de las que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuándo es directa una regla de tres? Cuando, por ejemplo, el un caso aumenta, el otro también. Supongamos, si es que yo compro dos peras y ahora deseo comprar ocho peras, entonces aumenta la cantidad de peras, aumenta también proporcionalmente el costo, ¿no es cierto? ¿Y cuando es inversa? Por ejemplo, cuando yo voy, supongamos, me voy de Ambato a Quito, eh, si es que yo voy a mayor velocidad, el tiempo de llegada va a ser menor, ¿verdad? No va a ser lo mismo que yo vaya a 50 kilómetros por hora que si yo voy a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? El tiempo va a disminuir ahí, el tiempo de llegada. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta para poder resolver los ejercicios de regla de tres. Entonces aquí me dice que la regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más valores conocidos y un incógnito. En ella se establece una relación de linealidad o proporcionalidad entre los valores involucrados. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo donde me dice que por 3 horas de trabajo Carlos paga $60. ¿Sí? Bueno, aquí recibe debería ser, ¿no? ¿Cuánto cobrará por 8 horas? Entonces, la idea aquí es nosotros introducir las variables. Trabajo y dinero, ¿sí? O cuánto cobramos, ¿no es cierto? Por 3 horas de trabajo me dice que cobra $60. Por 8 horas de trabajo, ¿cuánto cobrará? ¿De acuerdo? Donde yo tengo la incógnita, en este caso aquí, siempre yo voy a tener el signo menos y arriba el signo positivo. Ahora, es importante que para que este método funcione, siempre la incógnita esté abajo. ¿Sí? No le pongan acá arriba la línea de la incógnita, siempre póngala en abajo. Y para saber cómo ubicar los signos acá, es donde ustedes se deben preguntar. Yo no me interesa los valores del 3, del 8, del 60 y la X. Lo único que me interesa a mí o lo único que yo voy a trabajar es entre trabajo y dinero. Entonces ahí les pregunto a ustedes, si ustedes trabajan más, ¿cobrarán más o menos dinero? Más dinero. Más dinero, ¿no es cierto? Ojo, tu respuesta fue más. La respuesta a la pregunta que ustedes se hagan al relacionar esto de aquí, únicamente lo que relacionamos es trabajo y dinero. Sí, la respuesta a mi pregunta siempre va ubicada en la parte inferior del incógnito. O sea, miren, aquí yo tengo la duda y en la variable de acá que tengo los resultados, ubico el signo entonces. Ojo, no importa si el 3 está abajo o el 8 está arriba. Sí, o sea, si este es mayor o este es mayor. Sí, esto no interesa. Lo único que yo estoy preguntándome es entre trabajo y dinero. Entonces, como decían, a más trabajo cobro más o menos, la respuesta fue más. Esa respuesta la ubico aquí abajo y lógicamente arriba colocaré el signo contrario. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la tablita que nosotros vimos hace un ratito, me decía que la ubicación de signos iba según si era directa o indirecta. Entonces vamos a ver, miren. Aquí me dice que cuando es directa, o sea, que si la una aumenta, la otra aumenta, o que si la una disminuye, la otra disminuye, la ubicación es menos más. ¿Por qué no me gusta aplicar esto? Porque muchas veces nos podemos olvidar. Es más fácil realizarlo a través de una pregunta con la cual, al relacionar trabajo y dinero, el signo lo ubico directamente. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora, ¿cómo es lo que se hace? ¿Cómo se relaciona estas magnitudes?
X, que sería la incógnita, va a ser igual. En la parte superior, yo ubico todas las variables que tienen el signo positivo. Entonces veo el 8 y lo multiplico por el 60. Entonces, 8 por 60. Y en la parte de abajo, nosotros ubicamos todas las que tengan signo negativo. En este caso, únicamente el 3. 8 por 60 dividido para 3. Lógicamente, cuando yo hablo de una regla de 3, la idea, cuando ya tengo planteado hasta aquí, es simplificar antes de multiplicar. ¿Por qué? Des en cuenta, si yo saco aquí la tercera 1, la tercera de 60, 20, me queda 8 por 2, 16 y un 0 que me acompañaría, 160. Sí, es más fácil que si ustedes intentan multiplicar primero 8 por 60 y después dividir para 3. Sí, que sería 8 por 6, 48, 480 dividido para 3. De pronto ya requiera de que nosotros hagamos un poco más de cálculos. Por ello es que les aconsejo siempre simplificar aquí. Vamos a ver este de acá. Me dice, un camión a 60 kilómetros por hora tarda 40 minutos en cubrir cierto recorrido. ¿Cuánto tardará un camión a 120 kilómetros por hora? Entonces saco los datos. 60 kilómetros por hora es velocidad. Los minutos es tiempo. Entonces veamos cuánto tardará. Ubico a 60 kilómetros por hora, me demoro 40 minutos. Si voy a 120 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo me demoraré? Y lo que hago es volver a relacionar únicamente las variables. Yo me pregunto entre velocidad y entre tiempo. Entonces ustedes aquí pueden hacerse la pregunta. A más velocidad, más o menos tiempo. Sí, si ustedes se realizan esta pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Si voy a más velocidad, ¿me demoraré más o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo, ¿verdad? Correcto. Es justo el ejemplo que habíamos dado hace un ratito. Entonces, como su respuesta fue menos, la respuesta la toman y la ubican acá. ¿Sí? Ubican el signo menos en la parte inferior y lógicamente arriba el más. Recordemos que aquí habíamos dicho que siempre la incógnita es negativo y el de arriba va a ser positivo. Siempre donde está la incógnita. Les repito, este sería negativo y el de acá sería positivo. Entonces, ahora sí, operamos. X sería igual a todos los positivos. 60 por 40 dividido para 120. Simplificamos. La 40 va 1, la 40 va 3. 60 dividido para 3 me daría un resultado de 20. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil trabajar así que estar viendo o estar analizando si es directa o es indirecta y tratar de recordarme los signos. Sí, porque es preferible, porque mientras yo tenga que recordar menos cosas, es mejor. Simplemente yo utilizo la lógica. Dime, Josué, coméntame. Profe, una pregunta. ¿Siempre se le divide para el negativo que sale en la regla de 3? Sí, correcto. Los positivos siempre arriba y los negativos siempre abajo. Ya, Sí, profe, aquí gracias. estamos haciendo una simple, ¿no? Con dos variables. Después veremos ejercicios que tienen hasta 8 variables, por ejemplo. Entonces ahí se notará más que todos los negativos irán en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, así es más o menos como nosotros debemos trabajar en esta partecita de aquí. Bueno, aquí nos dan el caso de cuándo saber si es directa, ¿no? Dice, si el uno A, más B. O sea, si el uno aumenta, el otro aumenta, sería una directa. O lo mismo si el uno disminuye y el otro disminuye también, sería directa, ¿no? Vamos a la parte de los ejercicios.
Listo, entonces vamos a una pequeña práctica de lo que sería regla de 3. Me dice, se compran 5 tarros de leche por 9,75. ¿Cuánto cuestan 13 tarros de leche? Entonces pongamos las variables. Aquí vamos a poner leche. Y por acá pongamos costo. ¿De acuerdo? Me dice que 5 tarros tienen un costo de 9,75 y que 13 tarros de leche, ¿cuánto costarán? ¿De acuerdo? Ahí vamos nosotros a realizarnos la pregunta. Pongámosle aquí. Más tarros de leche. Más o menos costo. Sí. Es que ustedes están comprando y compran más tarros de leche, ¿qué pasará con el costo? ¿Será menor o será mayor? ¿Más o menos costo? Mayor. Más costo. Más. Más costo, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, su respuesta fue más y esa respuesta nosotros la ubicamos en la parte inferior. Entonces, acá. Y aquí nosotros ubicaremos el más. Como ya le ubicamos el más aquí, en la parte de arriba, lógicamente, tendría que ir el menos. Nunca pueden ir el mismo signo, o sea, más abajo y más arriba, ¿no? Siempre ubicamos el signo abajo. Ojo que yo no me estoy fijando si el 5 es menor, si el 13 es mayor, nada de eso. Lo único que yo relaciono al momento de hacer la pregunta es leche y costo. Yo no me fijo en los valores que tengo aquí. Y recordemos acá, decíamos que la X siempre va a ser negativa, por ende, la parte de arriba va a ser positiva. Listo. Con esto ya podemos plantear la regla de 3. Entonces, ¿qué me diría la regla de 3? X es igual. Todos los valores positivos arriba. ¿Qué tenemos positivo? 13 por 9,75. Y esto dividido para el negativo, que sería en este caso 5. ¿De acuerdo? Hagan las operaciones, chicos, por favor, y ayúdenme en cuánto sale el valor de ese resultado. Listo. Entonces, ¿cuánto sería el resultado, chicos? ¿Cuánto nos dio esta operación? 25.75. 25.35. 25.35. 35. Muy bien. Esa de aquí entonces sería la respuesta. 25.35. Como podemos ver, en este caso correspondería a la opción B. ¿Tienen alguna duda, chicos, de cómo plantear? Ok, listo. Si no tenemos ninguna duda, entonces avancemos. Dime, Josué. Profe, siempre dependiendo de la pregunta que hagamos y la respuesta sea más o menos, esa siempre irá a la segunda fila de la primera columna. Verán, la pregunta siempre que deben hacerse es, ¿a más tal cosa, más o menos la otra cosa? Eso es lo que deben preguntarse siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? La respuesta siempre se ubica en la contraria. O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de costo, ¿no es cierto? A esta no le topo porque los signos de aquí ya están ubicados desde el principio. Siempre este es negativo y este es positivo. Entonces, ¿en dónde me queda poner el signo? En la de acá. ¿Cómo ubico aquí el signo? Simplemente, yo hago la pregunta y la respuesta siempre va ubicada abajo. Indistintamente de si el número de acá es menor o el número de acá es mayor, la respuesta siempre va abajo. Y con eso ya tengo la ubicación de signos adecuada. Ya, profe, gracias. Ya, chévere. Vamos con el siguiente ejercicio entonces. Acá me dice, un móvil recorre 250 metros en 2 segundos. ¿En cuántos segundos recorrerá 200 metros? Entonces, planteemos las variables. Sí, me dice que recorre
250 metros. ¿Qué variable será esa? Distancia. Distancia, muy bien. Entonces tengo distancia. Y mi otra variable dice segundos. ¿Qué será? Tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces tenemos hasta ahí ya las dos variables. Me dice que en una distancia de 250 metros se demoró 2 segundos. Ahora, en cuántos segundos recorrerá 200 metros? Entonces, 200. ¿Y cuánto tiempo se demorará? 50 Recordemos, metros, dice. ¿perdón? 50. No te cacho donde me dice 50. El 250 resultado, Liz. 50 metros. no puede ser metros porque nos está preguntando en tiempo y el tiempo nos tiene que dar en segundos. Vamos ahí. Ah, ya. Por lógica, siempre decíamos, o por, ya digámosle por convención, siempre este va a ser negativo, entonces el de arriba sería positivo. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí. Después de eso, yo realizo la pregunta. Vamos acá. Vamos acá en el lado izquierdo. A más distancia, más o menos. Listo, vamos ahí. Si Ahí ustedes la recorren pregunta una no mayor sería a distancia, menos se demorarán distancia. más o menos tiempo. Sí, profe, me parece que en la pregunta sería Ahí menos sería en distancia. la pregunta a menos distancia. No, 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 no. Es que ahí es donde ustedes no deben caer en la trampa. Recuerden que yo les decía que no me interesa ver los valores. Yo no me fijo en nada de los valores que están aquí. Yo en lo único que me fijo es en esto, en la variable. Distancia y tiempo. Sí, ustedes olvídense de los valores que estamos obteniendo aquí abajo. Olvídense. Sí, no, no es que si el de acá es menor o el de acá es mayor. Recuerden que les decía que eso no importa. Lo único que a mí me interesa relacionar es esto de aquí, distancia y tiempo. Me olvido de los valores que yo tengo acá al hacer la pregunta. ¿Sí? El resultado es indistinto, ¿sí? No debo fijarme si este es menor o este es mayor. Eso les estaba diciendo hace un ratito. Vamos ahí. A más distancia, más o menos tiempo. Más. Más, ¿no es cierto? Su respuesta fue más. Este resultado lo colocamos en la parte de abajo. Sí, ¿por qué abajo? Porque siempre se coloca abajo. Indistintamente de si los valores, el uno es mayor o el otro es menor. Entonces ubico el más y arriba ubicaría el menos. ¿Sí? Y esto es lo que quiero que ustedes capten. O sea, no me fijo en esto de aquí para yo hacer la pregunta. Siempre me pregunto a más. ¿Sí? Nunca me pregunto a menos. ¿Sí? Entonces, como mi respuesta fue más, la ubico aquí abajo. Vamos por acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que X es igual los positivos arriba. Tendría 200 por 2 y dividido para el negativo que sería 250. ¿Sí? Aquí deberíamos simplificar. ¿Sí? Lo primerito que simplificaría sería un 0 con un 0. Después podría sacar la quinta. La quinta de 25, ¿cuánto sería? 5, 5. Y la quinta de 20, 4. 4. 4, muy bien. Y ya, ahí yo ya no puedo simplificar nada más. Me quedaría 4 por 2 dividido para 5. Entonces, 4 por 2, que sería 8. Y esto dividido para 5. ¿Cuánto le sale esa división? 1.6. 1.6. 1.6. 1,6.
Esa entonces sería la solución de mi problema. Esta de aquí. 1,6 y correspondería a esta opción de acá. Ahora, mucho ojo, ¿no? Aquí quiero que ustedes noten algo. ¿La distancia es mayor o es menor? Es menor, ¿no es cierto? ¿Me debería demorar más o menos tiempo? Menos tiempo. Menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, me salió 1,6. ¿Tiene o no tiene lógica? Sí. Sí, tiene lógica, ¿no es cierto? Porque estoy viendo en una menor distancia, me demoró menos tiempo. Tiene mucha lógica eso. Ahora, cuidado caigan con lo que ustedes estaban diciéndome hace un ratito, de que deberían preguntarse a menos porque el 200 es menor que el 250, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Es una parte comprendible en la que se pueden confundir, pero yo les decía que lo único que me interesa a mí es lo que está en los cuadritos rojos de aquí arriba. A mí no me interesan los valores numéricos que yo tenga acá, ni los que yo tenga acá al momento de hacerme la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta únicamente involucra estas variables. Una vez que yo tengo la respuesta, directamente la coloco abajo y no tengo que estarme preocupando de estos valores. Si ustedes lo hacían al revés, les iba a salir un valor superior, que hubiera sido 2,2 segundos, de pronto. Entonces, cuidado, no puedo recorrer menos distancia en más tiempo. ¿Sí? Eso sería incorrecto. ¿Alguna duda, chicos, ahí? Ok, parece que no tenemos dudas, entonces avancemos un poquito. Vamos a buscar algún ejercicio. Bueno, vamos a este también, para hacerlo al hilo. Me dice, 25 trabajadores ejecutan una obra en 16 días. ¿En cuántos días menos? Ojo con la pregunta. Ya no me pregunta únicamente en cuántos días. Me dice en cuántos días menos harán la obra. ¿Qué debo hacer? Pues el planteamiento va a ser el mismo, la resolución va a ser la misma, sino que el momento de seleccionar yo las respuestas, tendré que ver cuántos días menos. Vamos ahí para que ustedes se den cuenta. Tengo trabajadores y tengo 10. ¿Sí? Me dice que 25 trabajadores hacen la obra en 16 días. 40 trabajadores, ¿en cuántos días harán la obra? Por convención, recordemos, el de aquí, la incógnita siempre es negativo, entonces el de arriba va a ser positivo. Entonces tendría el más aquí. ¿De acuerdo? Y me realizo la pregunta. Vamos por aquí. ¿Qué me diría la pregunta? A más trabajadores, más o menos días. Sí, ayúdenme contestando esa pregunta, por favor. Si tengo más trabajadores, se demorarán más o menos días haciendo la obra. Menos días. Menos. Menos días, ¿verdad? Porque Días. va a haber más gente trabajando. Entonces, como su respuesta fue menos, esa respuesta la ubicamos en la parte de abajo. Y lógicamente, arribaría el signo contrario, que sería más. Voy a resolver la regla de 3. Me quedaría que x es igual positivos arriba, entonces tendría 25 por 16 y abajo me quedaría el 40. Simplifiquemos, por favor, ¿me ayudan? ¿Qué puedo simplificar aquí? La quinta. La quinta Bueno, de la quinta de 40 y la quinta de 25. ¿Cuánto es la quinta de 40? 8. ¿Y la de 25? 5. Muy bien, ¿qué más puedo simplificar? La cuarta de 8 La y 16. octava. La octava. La cuarta está bien, ¿no es cierto? Pero la octava está mucho mejor porque simplifico directo. La octava 1 y la octava de 16, que sería 2. Sí, si es que yo sacaba la cuarta,
Ya que la cuarta de 8, 2, la cuarta de 16, 4. Y podía volver a simplificar la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1. También es válido, pero más rápido si es que yo saco la octava directa. Listo, 5 por 2 ya dividido para 1, entonces me quedaría 5 por 2. Esto es igual a 10. ¿Sí? Y ese sería mi resultado para este ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan, este 10, que hubiera correspondido a la respuesta D de acá. ¿Alguna duda ahí, chicos? Pero, ahí me acabo de dejar a las cuadras yo. Miren, seleccioné el 10. ¿Está correcto o no está correcto? Sí, no, ¿por qué? Podría ser que no, porque la pregunta dice días menos. Correcto. Aquí yo que estoy calculando los días que se demoraron los trabajadores. No cuántos días menos. Entonces, ¿qué debería hacer? Y valga la Al oportunidad de esta 16 equivocación para restarle que ustedes 10. no cometan ese error en la prueba, que es muy típico. ¿Por qué? Porque al ser una prueba de razonamiento, van a jugar con nuestra cabeza en este sentido. Pero nosotros somos más pilas y vamos a darnos cuenta. ¿Sí? Lo importante de leer bien y recordar la pregunta. Entonces, sabemos que es 10. Me dice en cuántos días menos. Entonces, se había demorado 16 días menos los 10 que se demoraron ahora. ¿Cuántos días se han demorado? 6 días menos. Esta de aquí sí es la respuesta. Y mucho cuidado, porque miren, el momento que ustedes calculan o están en el examen calculando, muchos de ustedes tienden a, ya les sale la respuesta o algo parecido en lo que tienen en las opciones y la seleccionan directo. Sí, es importante ser un poquito más visualizadores porque es un examen de razonamiento. Entonces, este tipo de jueguitos van a estar presentes. Sí, y lógicamente el 10 va a estar en las respuestas por poco y en la opción A para que ustedes digan, esta es la primera que van a ver. Sí, entonces mucho cuidado con esa parte. Sí, me dice en cuántos días menos, entonces 16 menos los 10 días que se demoraron. La respuesta ha sido 10 días. Perdón, 6 días. Sí, esa de aquí vendría a ser mi solución. ¿Alguna duda ahí, chicos? Profe, ¿y este tipo de preguntas sí se presentan haciendo el examen? Claro. Es que este ya es una prueba de razonamiento. Este tipo de preguntas son de hecho las que van a estar en el examen, muy parecidas. Sí, es fácil la resolución, ¿no es cierto? Ya, esto es razonamiento matemático, reglas de tres, sucesiones, variación, combinación y permutación, de pronto áreas y perímetros. Eso es un razonamiento. Ahora, ¿dónde entra la parte lógica? Es en esto de aquí, en este tipo de preguntitas o este tipo de detalles que me dicen cuántos días menos. Entonces, ahí es donde entra mi razonamiento y elijo la respuesta. Porque ténganlo por seguro que la mayoría de personas va a seleccionar el 10. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien mecánicos. En matemáticas siempre nos han enseñado que resolver, encontramos la respuesta y la seleccionamos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Esto es la parte clave del examen, de hecho. Leer bien. Vamos a buscar uno un poquito más largo. Ya, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Me dice, una lancha se demora 0,5 horas en atravesar un lago a una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad necesita la lancha para regresar a 0,4 horas? Listo, saquemos las variables entonces. Me dice que tengo tiempo. Sí, después de tiempo me dice que tienen la variable de velocidad. No, solo tengo las dos variables. Una lancha se demora 0,5 horas en atravesar un lago.
Sí, únicamente tengo esas variables. Denme un segundito. Vamos a buscar otro que tenga más variables. Ok, listo. Entonces tenemos este de acá, que me dice, en 18 días, 20 tractores harán un terreno de 60 hectáreas. ¿Cuántos tractores iguales harán un terreno de 36 hectáreas en 12 días? ¿Por qué quería pasarme a un problema así? Para que ustedes vean qué pasa cuando yo tengo más de una variable. ¿Sí? Entonces aquí yo tendría. Dicen, yo estaba ¿Días? haciendo lo otro. ¿Me puede explicar ese primero? Dame un segundito, ya vamos a eso. Tractores, hectáreas. O terreno, como sea, ¿no es cierto? Pongámosle terreno mejor. Listo. Ahora, el primero me dice, en 18 días, 20 tractores hacen un terreno de 60 hectáreas. Entonces, 60 hectáreas. Después me dice, ¿cuántos tractores iguales harán un terreno? De entrada ya sé que tractores va a ser mi variable. ¿Cuántos tractores harán un terreno de 36 hectáreas en 12 días? Entonces, 12 días. ¿Cuántos tractores? No lo sé. Y me dice que el terreno es de 36 hectáreas. Entonces aquí yo ya tengo planteadas mis variables. Ahora ustedes pueden ver que ya no son solo dos, sino tengo tres variables. ¿En qué cambia? No cambia en absolutamente nada, porque se van a dar cuenta que el procedimiento es el mismo. Entonces, donde yo tengo la incógnita siempre va a ser negativo. Y en la parte superior siempre voy a tener positivo, en donde tengo la incógnita. Ahora, ¿qué hago? Yo debo relacionar las variables. Días, terreno y tractores. Pero ¿cómo las relaciono? Yo relaciono todas con la que tiene la incógnita. Entonces, en este caso, ¿cuál tiene la incógnita? Tractores. Entonces, primero tomo esta de acá y la relaciono con esta de aquí y realizo la pregunta. Entonces, ¿qué me preguntaría? A ver, a más días, ¿no es cierto? Voy a necesitar más o menos tractores. ¿De acuerdo? Ayúdenme respondiendo, por favor. Si yo tengo más días, voy a necesitar más o menos tractores. Él sería menos. Menos tractores, ¿verdad? Porque como el trabajo es el mismo, sí, si tengo más tractores, o tengo más días, perdón, voy a necesitar menos tractores. Ahora, si de pronto la pregunta no queda lógica, pueden preguntarse al revés. Sí, si tengo más tractores, me demoro más o menos días. Pongamos también esa alternativa. A más tractores, más o menos días. Sí, como sea que ustedes se pregunten, la respuesta no va a cambiar. Porque estoy relacionando estas dos. Entonces, a más tractores, más o menos días, Menos días. menos, ¿no es cierto? Entonces su respuesta es menos. Si nos preguntamos de tractores hacia días. Y veamos qué pasa si nos preguntamos de días hacia tractores. Si tengo más días, necesito más o menos tractores. También habían dicho que la respuesta es menos. Entonces, no importa si es que yo me pregunto desde días hacia tractores o de tractores hacia días. Sí, a veces es más fácil entender de pronto aquí. A más tractores, más o menos días. Así si le ven también acá, a más días, más o menos tractores. Eso no importa porque la respuesta no va a variar. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, como mi respuesta fue menos, ese menos lo ubicaré aquí abajo. Entonces, siempre abajo, ¿no? Menos y acá arriba el signo contrario, más. Listo. Ya relacioné días y tractores. Ahora, ¿qué debo relacionar? Debo relacionar terreno con tractores también. Entonces me hago la pregunta. A más terreno, más o menos tractores.
O también podrían hacerse la pregunta al revés, ¿no? A más tractores, más o menos terreno. Ya, listo, a ver. Aquí les pregunto, si tienen más tractores, ¿van a cubrir más o menos terreno? Más. Más terreno, ¿no es cierto? Porque si tengo más tractores, puedo cumplir un mayor terreno. Entonces, en este caso, su respuesta fue más. A más terreno, necesito más tractores. O a más tractores, puedo cubrir más terreno. ¿Sí? Aquí ya depende de ustedes cómo se planteen la pregunta. Como les digo, da lo mismo preguntarme de aquí a acá que de aquí a acá. Ahora, lo que sí, yo no voy a preguntarme entre días y terreno. ¿Por qué? Porque aquí no están las incógnitas. Yo me relaciono todas las estas con la que tienen la incógnita. Entonces, días con tractores, porque tractores tienen la incógnita. Terreno con tractores porque tienen la incógnita. Si tuviera otra más, esta otra más con tractores también porque esa es la que tiene la incógnita. Ahora, ubicamos el signo. Sí, como la respuesta fue más, lógicamente aquí yo ubicaré el más y arriba el contrario que sería el menos. ¿De acuerdo? Ahora, X va a ser igual a todos los positivos arriba. Entonces tengo 18 por 20 y por 36 dividido para 12 por 60. Hago la simplificación. Un 0 con un 0 primerito. Después, ¿qué puedo simplificar, chicos? Váyanme dando ideas. La mitad, La mitad, muy poquito. Vamos más arriba. La doceava, por ejemplo. la doceava con 36. Ajá. La doceava de 12, la doceava de 36. La doceava de 12, 1. La doceava de 36, 3. Ahora, ¿qué más me queda simplificar? Ya solo el 6, entonces. La sexta de 6 y la sexta de 18. La sexta de 6 es 1 y la sexta de 18 es 3. Por lo tanto, me ha quedado 3 por 2 por 3. Y abajo ya 1 por 1, que eso ya no le tomo en cuenta. Sabemos que todo número dividido para 1 nos da el mismo valor. 3 por 2 y por 3. ¿Cuánto me da este resultado? 18. 18. Entonces, ahí yo ya tendría la solución de mi ejercicio. 18 tractores he necesitado, que sería la respuesta A. ¿Alguna duda, chicos? Les escucho. Aquí ya relacionamos 3 variables. Cuéntenme si es que tienen alguna duda. Como ustedes pueden ver, el proceso es el mismo, sino que ahora relacioné esta con esta de acá, como si fuera una simple, como si esto fuera un ejercicio y como si esto de acá fuera otro ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Les escucho. Profe, siempre cuando, o sea, donde tengamos la incógnita y nos sobren dos filas, siempre vamos a hacer las preguntas hacia la incógnita o entre Sí. las que nos sobran. No, siempre hacia la incógnita. Así yo tenga 10 variables, las 10 con la incógnita. Ah, ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces aquí ya relacionamos un poquito más. De pronto, si quieren, háganle una captura para que ustedes tengan, ¿no?, la resolución. No les estoy haciendo otro archivo ahorita. Con todo, igual pueden Profe, revisar el video, lo voy a colgar ahora en YouTube. ¿Y esta sigue siendo normal o compuesta? Ya, esta sería compuesta, ¿por qué? Porque ya tengo más de 2 variables. La simple relacionaba solo 2 variables, como hicimos los anteriores. Y la compuesta es cuando ya tengo más de 2 variables, en este caso 3. Sí, pero yo les decía, me interesa saber resolver la simple. ¿Por qué?
Porque en la compuesta, en vez de, no sé si ustedes vieron esas izquierdas, derechas, no sé qué, es más fácil trabajarle como simple. Entonces yo relaciono como una simple las que tienen la incógnita nada más. Ujú. Vamos para arriba, me preguntabas de algún ejercicio a alguien. A ver, cuéntame, ¿qué ejercicio era? ¿Alguien me decía de algún ejercicio que estaba dudando? ¿No? Bueno, me pidieron que les ayude con el ejercicio 7. Veamos, entonces, me dice, una lancha se demora 0,5 horas en atravesar un lago. Entonces tenemos tiempo y tenemos velocidad. ¿De acuerdo? Me dice que en un tiempo de 0,5 horas, una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Y qué velocidad necesita para regresar en 0,4 horas? No tengo relacionado absolutamente nada más, entonces hago el mismo proceso, ¿no? Me ubico el signo menos aquí abajo en incógnita y más arriba. Y aquí me hago la pregunta. Esta vez ya vamos a hacer mental nada más la pregunta, ¿sí? A más velocidad, ¿se demoran más o menos tiempo ustedes? Menos tiempo. Menos, entonces si su respuesta fue menos, siempre la ubicamos abajo, ¿sí? Ojo que yo para preguntar, les repito, no me fijo en los valores. No me fijo para preguntarme, no veo si este es menor o no. A mí lo único que me interesa es relacionar tiempo con velocidad. A más velocidad, más o menos tiempo, menos tiempo. Entonces, el menos coloco abajo. Y el más arriba. Listo. Ahora sí, X sería igual A 50. positivos arriba, 0,5 por 40 y dividido para 0,4. Ya. Ahí nosotros podríamos hacer. Ahora, yo quiero que ustedes noten una cosa. 0,5 es igual que yo tener 5 sobre 10, ¿sí o no? Y Y 0,4 es igual que yo tenga 4 sobre 10. ¿Por qué hago esto? Para facilitarme la vida. Miren, esto va a ser igual. De pronto yo he notado a veces que ustedes al trabajar con decimales se complican. Entonces, para evitar eso, yo hago lo siguiente. En vez de 0,5, yo pongo 5. Sobre 10 y sigo avanzando por 40, ¿ya? Y abajo, en vez de 0,4, yo podría poner, vamos más acá para que se note, por 4 sobre 10. Para que más o menos se noten las fracciones. 5 sobre 10 y 4 sobre 10. Sí, el 0,4, lógicamente el 4 iría abajo y el 10 iría arriba. Y acá el 5 iría arriba y el 10 iría abajo. ¿Qué gano con esto? Que se me hace mucho más fácil la simplificación, porque miren, un 10 con un 10, chao. La cuarta 1, la cuarta de 40, 10. Y 5 por 10 me da igual a 50. Ahora, de pronto, si ustedes le hacían por acá 0,5 por 40, pongámosle acá, 0,5 por 40, 0,5 es la mitad, me quedaría 20 dividido para 0,4. Tendría que trabajar esta operación, esta división. Sí, que recordemos cómo se opera, valga la oportunidad. 20 dividido para 0,4. Sí, ¿cómo se resolvía esto? Me fijaba en cuántos decimales tengo. ¿Cuántos decimales tengo? 1. Entonces, ¿qué hacía? Aumentar un 0 acá y tachar la coma, porque solo tengo un decimal.
Si tengo 2 decimales, aumentaba 2 ceros. Si tenía 3 decimales, 3 ceros. Pero en este caso, como es un decimal, aumento un 0 y tacho la coma. Y me queda 200 dividido para 4, que nosotros sabemos que esto da igual a 50. Y hubiéramos obtenido el resultado también. Sí, así es como se hace. O sea, este es un ejercicio normal nada más. Sí, la ventaja de esto es que nosotros tenemos que ya seguir practicando con decimales, con fracciones, e ir entendiendo esto, porque lógicamente es parte del examen. Es, sí, de pronto en el de conocimientos no me complicaban tanto con los números. ¿Por qué? Porque era más una prueba de conocimientos. Recuerden que ahí en vez de trabajar la gravedad con 9,8, la trabajaban con 10. ¿Para qué? Para evitar precisamente que ustedes trabajen con decimales, ya que lo que interesaba ahí es el conocimiento. Aquí lo que interesa es el razonamiento y las 4 operaciones básicas ustedes tienen que saberse, pero súper bien, que son prácticamente lo que vamos a utilizar. Ok. Vamos con este ejercicio. Me dice, un grupo de 20 jardineros se demoró 20 días en sembrar un terreno cuadrado de 20 metros de lado, trabajando 12 horas diarias. ¿Cuánto tiempo se demorará en sembrar un terreno cuadrado de 40 metros de lado con una dureza 3 veces mayor que el terreno anterior? 30 jardineros doblemente hábiles trabajando 8 horas diarias. Entonces aquí yo tengo ya muchas variables. ¿De acuerdo? Y este es un ejercicio excelente como para entender cómo se trabaja cuando hablamos de ya una regla de 3 compuesta. Entonces vamos aquí. La primera variable, jardineros. La segunda variable, días. La tercera me dice que es un terreno. Como me dice que es un terreno cuadrado, puedo únicamente poner el 20, ¿no? Si no, tendría que poner el área. Trabajando horas al día. 40 metros de lado, dureza. Esa es otra variable. Y la última me dice habilidad. Listo. Ahí yo ya tengo todas las variables que me está pidiendo el ejercicio. Los vamos llenando los datos. Me dice, un grupo de 20 jardineros se demoraron 20 días en sembrar un terreno de 20 metros por lado, trabajando 12 horas diarias. ¿De acuerdo? Después me dice, ¿cuánto tiempo se demorarán en sembrar un terreno cuadrado de 40 metros? Entonces, pongamos por acá 40. Con una dureza, o sea que el terreno es más difícil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner en orden mejor, ¿sí? Si me dice que la dureza del terreno es el triple, entonces, ¿qué haría yo? A la dureza de arriba, como no sé cuánto es 1. ¿Sí? Y la habilidad de los obreros también 1, porque no me dan esos datos. ¿Y cómo voy a compensar? Después me dice que son 30 jardineros. Los días creo que es lo que me pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo se demorarán? En un terreno de 40 metros por lado, trabajando 8 horas al día, en una dureza 3 veces mayor. Entonces, si la dureza de arriba era 1, la dureza de acá es 3. ¿Sí? Y me dice que son jardineros doblemente hábiles. Entonces, si la habilidad de los de arriba fue 1, la habilidad de los de acá abajo sería 2. ¿De acuerdo o no de acuerdo, chicos, en esta parte de aquí? Esto sí me interesa escucharles. Sí, dicen. Sí, Hagámosle más amplio así. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo estoy relacionando 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. ¿De acuerdo? ¿Qué debo hacer? A cada una de estas la voy a relacionar con la que tiene la incógnita. ¿Cuál tiene la incógnita? Días. Entonces, por ahí empiezo. En incógnita siempre negativo, arriba positivo.
Listo. Y me voy preguntando uno por uno. ¿A más jardineros, más o menos días? Recuerden que no me importan los valores Menos, que yo tengo aquí abajo, únicamente entre jardineros y días. Si tengo más jardineros, me demoro más o menos días. menos, Menos. Su respuesta fue menos. La respuesta siempre se ubica abajo. Y arriba la contraria, que sería más. Voy con la siguiente. Relaciono terreno con días. Si tengo más terreno, me demoro más o menos días. más, Más. Su respuesta fue más. Ubico el más abajo. Y arriba, lógicamente, el contrario, que sería el menos. Voy con la siguiente. Verán que todas debo relacionar con días. Días y horas al día. Si trabajo más horas al día, ¿me demoro más o menos días? menos, Menos, ¿no es cierto? Porque estoy trabajando más horas al día. Muy bien. Menos. Y acá arriba, el más, que sería el contrario. Vamos con la siguiente. Si es más duro el terreno, ¿me demoro más o menos días? más, Más, porque el Más. terreno es más duro, ¿no es cierto? Más difícil trabajar. Recuerden que siempre la respuesta se ubica abajo. No es porque el 3 está abajo, sino que siempre la respuesta se ubica abajo. Y acá, habilidad. A más habilidad de los jardineros, me demoro más o menos días. menos, Menos, porque son más habilidosos, ¿no es cierto? Entonces, menos. Y por acá arriba, el contrario, que sería el más. Y vamos ahí. X es igual. Todos los positivos, vamos ahí. 20 por 20 por 40 por 12 por 3 y por 1, ¿de acuerdo? Vamos con los negativos. 30 por 20 por 8 por 1 y por 2. Ahí tendría yo ya planteado. Voy a proceder a la simplificación. Lógicamente los unos ya no cuentan. Si yo tengo un 20 acá arriba, lo puedo simplificar con un 20 acá abajo. Si yo tengo un 0, puedo simplificar con un 0. Me quedó un 3, puedo simplificar con este 3 de acá. Me quedó un 2, puedo simplificar con este 2 de acá. ¿Y qué más puedo sacar? La octava 1, la octava de 8 1 y la octava de 40 que sería 5. Entonces 5 y la octava de 8 que sería 1. Finalmente me ha quedado, esto es igual a 5 por 12 y esto sería igual a 60. Y esta de aquí va a ser mi respuesta. ¿Se dan cuenta cómo se simplificó facilito? Sí, siempre que ustedes hagan la regla de 3 correcto, se va a simplificar fácil. Eso ténganlo por seguro. Sí, y así nada más es ya una compuesta que tenemos muchas variables. Les escucho sus dudas, chicos. Recuerden, siempre relaciono la que tiene la incógnita con todas las demás. O sea, vamos de color rosado. Esta de aquí con esta de acá. Esta de aquí con esta de acá. Esta de acá. Esta de acá también. Y esta de acá también. Todas con la que tiene el incógnito. Sí, ahí yo me realizo las preguntas. Lógicamente no voy a escribir las preguntas, ¿no es cierto? Ya eso ustedes tienen que hacerse mental. Y como están resolviendo a mano, la ubicación de signos sí. Ahora, otro error común que yo he visto que cometen es que saben poner solo la inicial. J, D, T, H sobre D, D y H otra vez. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que a veces se olvidan que es una variable y ya no saben cómo preguntarse. Tal vez me tome un segundo más escribir. Sí, pero el momento que me hago las preguntas ya no estoy teniendo que volver al texto a leer, porque cuando ponen así dicen, ¿qué significaba la J? Y estábamos regresando a ver. Entonces, preferible es evitar eso y trabajar directamente. Entonces, ¿qué hago? Escribo las palabras completas y así cuando me hago la pregunta gano tiempo, porque el regresar a leer el problema, en cambio, me quita tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe.
Dicen, no sé si nos podrá enseñar otro ejercicio parecido a este. ¿Mande? ¿Nos podrá enseñar otro ejercicio parecido a este? Claro, Venga. sí, sí. Sí, vamos a hacer muchos más. Ya les- Listo, vamos a buscar otro, ¿ya?